Hola estudiantes del 9º grado, no importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Te saluda Rosa, tu profe de Lengua y Literatura Castellana. El día de hoy veremos lo que es el cuento. Para ello, desarrollaremos su definición, las características de un cuento, los tipos de cuento, su estructura, elementos de un cuento. Como propósitos tenemos disfrutar de la lectura de cuentos, conocer los elementos del cuento, reconocer la estructura del mismo e identificar sus características. Para iniciar la clase vemos a Rolfi. ¿Qué será que cargan aquellos hombres en los sacos? ¿De qué tipo de plantación vienen? Se pregunta. ¿Cuál será la historia de estas personas? Y vemos los yerbales. Entonces nos preguntamos, ¿qué será que pasa ahí? Vayamos ahora a la definición. ¿Qué es el cuento? Es una narración generalmente breve basada en hechos. Estos hechos pueden ser reales, tomados de la realidad o pueden ser ficticios. En los reales podemos hablar, por ejemplo, de el campo, de un navegante, y los hechos ficticios podrían ser, por ejemplo, marcianos que llegan a cierto planeta que tiene vida o cosas así. Los personajes desarrollan una trama sencilla en el cuento, o sea que tenemos pocos personajes, como vamos a ver más adelante, y la trama o la historia o el nudo que tengamos va a ser algo sencillo que se resuelve enseguida. El cuento es un subgénero moderno, un subgénero de la narración, porque tiene todas las características de la narración. Tiene personajes, se desarrolla una historia, está escrito en prosa, etc. Vamos a ver de dónde proviene la palabra cuento. Del latín computus. Cálculo significa, ya que se trata en el fondo de enumerar los acontecimientos que componen la trama. Entonces se va contando paso a paso lo que sucede y ahí se arma un entretejido de una historia que se cuenta. Veamos ahora las características de los cuentos. Tiene una estructura central vinculada a los personajes principales. Entonces, en un cuento, como ya dijimos, tenemos una historia. No tenemos varias, como por ejemplo en las novelas. En las novelas tenemos también personajes principales, pero varios personajes secundarios que se van bifurcando y contando otras historias paralelas. El cuento tiene tiempo y espacios definidos e indefinidos. La historia es ficticia. Si bien el cuento se basa en algo real, en un acontecimiento concreto, la historia siempre va a ser ficticia, es producto de la imaginación del escritor. Él puede tomar un hecho histórico, un acontecimiento, un accidente, algo que le llamó la atención, pero lo lleva al plano de la ficción al componer su texto. ¿Qué es la ficción? Es un acontecimiento o son acontecimientos y personajes imaginarios. Resolución de un conflicto de manera cerrada o abierta. En la primera característica dijimos que hay una estructura central vinculada a los personajes principales.
En esta característica dice que se resuelve un solo conflicto, no son varios temas los que se desarrollan. Y puede ser de manera cerrada, cuando el final se da dentro de la obra, o de manera abierta, cuando el escritor nos deja a que nosotros imaginemos el final. Sin embargo, siempre nos da pistas para que nosotros podamos construir el final. En ese caso es un final abierto. Y poca cantidad de personajes, como ya dijimos, y los personajes pueden ser personas, animales o cosas. Y tiene una estructura única. Veamos los tipos de cuentos. Tenemos los cuentos maravillosos. Y tenemos ahí la imagen de una princesa. Cuando chicos, seguramente, ¿cuántos cuentos de princesas escuchamos, vimos, dibujamos? Son los relatos de hechos extraordinarios, increíbles, en los cuales intervienen generalmente hadas, brujas, magos, duendes, gigantes y ogros. Todos estos seres tienen grandes poderes y realizan conjuros buenos y malos. Ya te ubicaste en un cuento maravilloso seguramente. Alguna bruja que realizó un conjuro, algún ogro por ahí que recordás, algún mago, un hada. Entonces, esos son los cuentos maravillosos. Tenemos La Bella Durmiente como ejemplo. Ahora vayamos a ver el otro tipo de cuento. ¿Cuál será? Los cuentos realistas. Se desarrollan en un mundo semejante al real, con las mismas reglas de verosimilitud o de credibilidad. Ya dijimos hace rato, pero lo voy a repetir, los cuentos realistas toman personajes, lugares, hechos reales, pero el escritor lo lleva al plano de la ficción para componer su obra literaria. En el Zócalo tenemos Oliver Twist de Charles Dickens. Y por último tenemos la clasificación de cuentos fantásticos. ¿Cómo son los cuentos fantásticos? Dice que son en los que se representa un mundo ficcional muy alejado del real, con leyes propias. Tenemos como ejemplo Las Mil y Una Noches. Entonces ya vimos los tres tipos principales de cuentos. ¿Cuáles son? Los maravillosos, los anteriores que estuvimos citando, los realistas y los fantásticos. Ahora vayamos a la estructura de un cuento. ¿Cuál les parece que es la estructura? Tenemos tres apartados: la introducción, el nudo o conflicto y el desenlace. Imaginémonos un cuento que todos conocemos, Caperucita Roja, en donde hay una introducción, que es la presentación del personaje, del lugar, el nudo, el problema que se da y después cómo termina, si le comió o no el lobo, ¿verdad? Entonces esa sería la estructura de un cuento. En la introducción nosotros solemos escuchar el clásico, la clásica frase "había una vez", que es la forma clásica, como ya dije, cómo inicia un cuento. Luego tenemos el nudo, que sería el problema, el conflicto, la trama que hay, porque para que el cuento resulte interesante y queramos leerlo hasta el final, entonces tiene que tener un buen nudo. Y luego se resuelve ¿en dónde? En el desenlace, que contendría ya el final, cómo termina nuestra historia. Cuando tenemos una introducción, un nudo y un desenlace en ese mismo orden, tenemos una estructura a la que llamamos, ¿alguna vez escucharon cómo se llama la estructura cuando empieza con la introducción, nudo y desenlace? A ver, ¿te puedes acordar? Es la estructura lineal, excelente, pero a veces se rompe este orden y se da de otra manera. Podría empezar con el nudo, luego ir a la introducción y el desenlace. ¿Alguna película viste alguna vez en donde
empieza con un accidente y luego nos remite a los personajes, en donde vivían, se van a investigar, van atando cabos y ahí se da la introducción y luego el final o el desenlace. ¿Recordás cómo llamamos a esta estructura? A ver, la estructura quebrada. Entonces tenemos la lineal que se da en un orden lógico y la quebrada donde se rompe ese orden y puede ser de esta manera. Ahora veamos los elementos de un cuento. ¿Cuáles son los elementos? Tenemos los puntos de vista del narrador, que pueden ser primera persona protagonista, en donde el que narra es el protagonista de la historia. Puede ser primera persona testigo, en donde está dentro de la historia el personaje, pero es un testigo, no es el personaje principal. Y la tercera persona omnisciente. Este narrador no participa de la historia, en este caso del cuento. Ahora vamos a graficar eso, en donde tenemos la tercera persona omnisciente. Y dice, esta es la historia de Lucía. Ella estaba pensando, dice, entonces vemos que este niño está contando la historia de Lucía. Luego tenemos la primera persona protagonista, en donde dice, yo soy Lucía y esta es mi historia. Esa sería la primera persona protagonista. Y la primera persona testigo. Yo soy Victoria, la maestra de Lucía, y les contaré su historia. Ahora recordaremos cuáles son los puntos de vista del narrador, que es el primer elemento que estamos citando. Luego tenemos el ambiente, que es el lugar, la atmósfera en donde se desarrolla toda la historia, todo nuestro cuento. La trama, las acciones. Y también habíamos dicho ya que los personajes son escasos, no son muchos, así como por ejemplo en una novela. Llegamos ahora a la evaluación de la clase. Y vamos a responder cuáles son las características del cuento. ¿Recordamos cuáles son las características que dijimos recién? Que tiene una estructura central vinculada a un protagonista. Los personajes principales deben resolver problemas. Es ficticio. Las acciones suelen ser ubicadas en tiempo y espacios desde el inicio. Y existe uno o varios personajes clave y son esenciales. También deberían ser leídos de principio a fin con una estructura única. Señalamos los elementos del cuento. ¿Recordamos cuáles son los elementos que dijimos? Tenemos el tiempo, el ambiente, la trama, acciones, un narrador y personajes, que ya dijimos que son pocos. Entonces estos son los elementos. Luego vamos al siguiente ejercicio. Completamos con las partes de la estructura del cuento. Y tenemos, se desarrolla un conflicto, suceden los hechos más importantes. Luego el conflicto tiene solución y los personajes cumplen sus propósitos. Y se presentan los personajes y el ambiente. Entonces, ¿cuáles son las partes de la estructura? Tenemos una introducción, un nudo y un desenlace. Entonces en la pregunta A, en la proposición A dice, se desarrolla un conflicto y suceden los hechos más importantes. ¿Cómo se llamaría eso? Si dijiste nudo, excelente. Luego el conflicto tiene solución y los personajes cumplen sus propósitos. Cuando se da la resolución de todo, ¿qué parte sería? ¿Qué les parece? Si pensaste en el desenlace, súper. Y luego se presentan los personajes y el ambiente. ¿En qué parte se presentan los personajes y el ambiente? En la introducción. Perfecto, así respondimos cada una de las proposiciones. Ahora vayamos a un cuento de Mario Allín Mora. El cuento se llama La Diferencia y es cortito, especial para leerlo en este espacio. Y dice así: el perro lustroso y bien comido
Contempló a través de las rejas de la mansión al perrillo sin nombre y con pulgas que pasaba trotando con sus costillas a flor de piel. El perro de la mansión era de raza seleccionada. El perrillo era de todas y de ninguna. Y entre los dos perros había una gran diferencia: las rejas. Está dentro del libro Cuentos y Microcuentos de Mario Allen Mora. Les invito a leer muchos otros microcuentos que van a encontrar ahí. Tiene todas las partes, pero son súper breves. Entonces, nuestro cuento se titula La diferencia, en donde tenemos dos personajes: el perro lustroso y bien comido. ¿A qué se refiere bien comido? Que estaba bien alimentado, que era gordo. Contempló a través de las rejas de la mansión al perrillo sin nombre y con pulgas, que pasaba trotando con sus costillas a flor de piel. O sea, el pobre perro callejero era flaco, se le veían las costillas, dice. Y ya les leí casi todo, y en la última parte dice que había una gran diferencia entre ellos: las rejas. Entonces uno estaba encerrado y el otro tenía libertad. ¿Qué nos enseña Mario Allen Mora? Que a veces el dinero no hace la felicidad, ¿verdad? ¿Cuál de los dos personajes era más feliz? ¿Qué les parece? Vayamos ahora a los ejercicios. Identificamos sus elementos: el punto de vista, el ambiente, la trama, las acciones. A ver si podemos. El punto de vista es la tercera persona omnisciente. ¿Por qué? Porque el narrador cuenta lo que sucede desde afuera. No está dentro de la obra, no está dentro del cuento. Recordemos también acá que existe el escritor, y el escritor decide qué narrador va a utilizar. En este caso, utilizó la tercera persona omnisciente. El ambiente en donde sucede todo se da en la mansión y en la calle. ¿Y qué trama existe? La trama es narrativa porque es un cuento. Empieza con el perro lustroso y luego sigue nuestra historia. ¿Y qué acciones se dan? Tenemos un inicio con la primera parte, el desarrollo, dice el perrillo iba trotando, y el cierre, la parte final de nuestro cuento que está transcripto acá. Entonces vemos todos los elementos de la narración en este texto cortito, en este cuento. Ustedes pueden leer otros cuentos de otros escritores o del mismo escritor, hacer el mismo ejercicio. Se van a dar cuenta que solos pueden hacer el mismo ejercicio, leer. ¿Qué van a hacer al leer? Van a entretenerse, van a aprender nuevas palabras, van a conocer una historia, tal vez lugares que nunca visitaron, etcétera, etcétera. Llegamos ahora al resumen de la clase y podemos decir por qué es importante aprender sobre el cuento. ¿Por qué les parece? Porque motiva hacia la lectura, fortalece la interpretación y comprensión textual, aporta al desarrollo de la producción textual. Vamos a poder escribir fácilmente, vamos a utilizar el vocabulario aprendido en estos textos, logra que los lectores se entretengan también, y activa la imaginación, pues el lector crea un mundo imaginario y contribuye a la formación de valores, porque los cuentos y las obras literarias siempre nos hacen reflexionar y nos enseñan algo. Para finalizar, podríamos crear una historia a partir de la imagen. Escribamos cuentos, entonces a partir de una imagen, de una historia, de algo que sucedió, nosotros podemos escribir un cuento. Hasta aquí la clase de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.